Hola, les voy a hablar sobre lo que ya adelanté en el video de esta mañana, que ojalá lo hayan visto, sobre la compra de acciones de China y los grandes beneficios económicos que están obteniendo con esta crisis del coronavirus, de este virus chino. Y vamos a hablar un poco el día de hoy con más detalle el tema de la manipulación de cifras de contagio del coronavirus, porque han salido ciertos informes interesantes y que van de la mano de una tendencia por parte del Partido Comunista Chino. Y en realidad no lo vamos a culpar solo a ellos que son comunistas, sino que esto es una cosa general de los gobiernos autoritarios, de manipular la información, manipular cifras, censurar al que piensa distinto, meter a la cárcel a aquellos que pueden causar problemas y en realidad todo lo que es característico de un gobierno autoritario. Incluso me atrevería casi a decir totalitario por lo que hace el Partido Comunista Chino. Pero también vamos a hablar un poco de cómo han logrado una prensa tan positiva a nivel internacional, porque no es mera casualidad, y también estos enormes agradecimientos y darlos como ejemplo por parte de la Organización Mundial de la Salud, que yo sé que muchos de ustedes, tal vez porque no conocen quiénes lo lideran eso, cuáles son sus antecedentes y particularmente lo que ocurre mucho en noticias internacionales, pensarán que son organizaciones objetivas. Pero espero que puedan ver este video, que probablemente será un poco extenso, pero que vamos a detallar un poco cómo se logró todo esto, quiénes son las figuras que lideran esto y los numerosos casos de corrupción que se observan en la Organización Mundial de la Salud y particularmente su relación con China. Y lamentablemente, antes que tengamos que continuar, debo avisar que probablemente este video va a estar desmonetizado, porque todo lo que se habla sobre el coronavirus lamentablemente se desmonetiza y no se promociona mucho por YouTube. Por eso, aunque tenga que hablar de estos temas, le hace daño económicamente al canal y por lo mismo también me hace daño económicamente a mí, pero me parece temas interesantes que hay que mencionar de todas maneras. Y vamos a ver los detalles. Y comencemos viendo un poco el tema del coronavirus y la actuación de China, porque hemos visto que los medios se han caracterizado por decir que en China el coronavirus se logró detener. Ustedes lo deben haber visto en la televisión, al menos aquí en Chile apareció mucho en la televisión tradicional. No se logró detener ni un solo caso de coronavirus en China. Es una cosa encomendable, maravillosa. China logró detenerlo del coronavirus. Y en realidad eso es mentira en varios niveles, pero comencemos con el primer tema. Primero es la manipulación mediática de la noticia. Lo que se decía es que en Wuhan, donde comenzó el coronavirus, no había casos nuevos y todos mencionaban como si esto fuera a nivel nacional con la manipulación de titulares y de información. Pero sigue habiendo casos en el resto de China. Nada más que ahora los chinos están diciendo que esto es por culpa de gente que viene de afuera y los contagian con coronavirus, es decir, que es culpa de extranjeros, ya no es culpa de ellos realmente. Por lo mismo, ellos dicen que después de 3 días sin contagios se empezaron a volver el coronavirus, pero todo desde el extranjero y que Wuhan no muestra cifras nuevas. Pero hubo una investigación por parte de la prensa japonesa, y la prensa japonesa, para aquellos que piensan que es una cosa manipulada, no es como la prensa china que está toda controlada por el Estado. En Japón existe competencia de prensa, existe la prensa privada propiamente tal, y no es en China que ahí está realmente todo controlado por la prensa estatal y controlan incluso la prensa privada que hay en ese país para que sea de acuerdo a los dictámenes que dice el Estado. Y se hizo una investigación en la cual ustedes la pueden leer si es que saben japonés o chino, pero no dudo que lo sepan, pero ahí están los links abajo y en la descripción del video lo pueden ver con más detalle, que se entrevistó a personas en China, doctores de Wuhan, sobre el tema de la pandemia. Ellos mencionaban que se da una situación de que es mentira las cifras que se están otorgando y que en realidad sigue habiendo una gran cantidad de contagios y aumentan. El problema es que estos no se están reportando por una serie de razones. Primero, mencionan que hay mucha gente que le da miedo reportarle al gobierno que está enfermo de coronavirus. ¿Y por qué es esto? Porque el gobierno chino, para implementar el tema del coronavirus, y se le criticó en su momento en esto a nivel internacional, ha implementado medidas bastante autoritarias y draconianas. Particularmente no vamos a mencionar aquí las medidas de aquellos que no digan que tienen coronavirus, porque eso son cárcel y sanciones altísimas, pero aquellos que están con coronavirus los metieron en campos de hospitales o en campos muchas veces de campaña junto a otros enfermos, en los cuales cuando se investigó se descubrió que en muchos casos no había suficiente comida para alimentarlos a todos, que estaban sin médicos, los dejaban tirados y en algunos casos se encerró en cárceles a enfermos de coronavirus cuando estaba en el punto más álgido todo esto. Entonces hay un cierto miedo por parte de la población que se enferma en la zona de reportar que tienen la enfermedad, porque en realidad donde los envía el gobierno es peor que quedarse oculto en casa ocultando que uno tiene la información. Pero además lo que se ha reportado por parte de médicos en la zona, que lamentablemente después de esta situación desaparecen,
es que en realidad también el gobierno ha empezado a falsificar datos, porque el gobierno chino ha tratado de empezar a mostrar la narrativa de que ellos son aquellos que han logrado parar esta crisis, de que ellos en realidad son los que están al frente de enfrentar todo esto. Y tomando por un lado de que China es un gobierno bastante autoritario, que en el pasado se ha caracterizado por manipular cifras constantemente, y recordemos que con esto del coronavirus, cuando comenzó, se metió a la cárcel a personas que eran médicos que lo reportaron semanas antes de que hubiera pandemia masiva, y se metió a la cárcel, se intentó censurar y lo negaron por completo en su momento. Tomando en cuenta que China es un país extremadamente autoritario, no haría sorprendernos que hubiera manipulación de cifras, que se sabe que hay manipulación de cifras, al menos en la materia económica y en materia interna, y por lo mismo en temas de salud ahora no debería ser una sorpresa que sea así. Y además tienen un historial, y es cosa de ver simplemente un par de meses atrás, de estar metiendo a la cárcel, censurar y en algunos casos hacer desaparecer, para decirlo de manera un poco más cortés, a las personas que cuestionan al gobierno y que revelan información que no es adecuada a lo que a ellos les gusta. Es cosa de mirar simplemente noticias de hace poco tiempo, que metían a la cárcel a aquellos que estaban informando de esta situación. Y además está la posibilidad, y en realidad que China lo confirmó en cierta manera, que el virus no sea algo natural, porque en su momento recordemos que se decía, y algunos todavía dicen, que esto surgió por personas que estaban comiendo murciélagos, que los chinos muchos comen una cantidad bastante variada de cosas que generalmente uno no se alimenta en el resto del mundo, por un tema más bien cultural. Y en gran parte se debe a que durante la revolución cultural de Mao Zedong, el dictador comunista que mató una cantidad brutal de personas, cientos de millones de personas, pero bueno, el tema es que durante la revolución cultural hubo escasez de alimentos por la reestructuración que hubo del mundo agrícola. Y en consecuencia se generó una cierta cultura por unos ciertos años de que era necesario consumir lo que hubiera posiblemente en cualquier parte para sobrevivir. Y eso se juntó también a una historia que los chinos históricamente tienen numerosas hambrunas a lo largo de su historia, y eso lleva a que se llevara esta cultura de alimentarse de comidas exóticas, llamémoslo así. De todas maneras se decía que partió por eso, aunque al parecer, de acuerdo a lo que dice el mismo gobierno chino, esto ya no sería lo que ellos dicen que ocurrió, pero en su momento Israel y en parte algunas agencias de Estados Unidos acusaron de que esto habría sido algo artificial, que el coronavirus en realidad no era un virus natural que surgió por consumir un animal, sino que este habría surgido de un laboratorio químico que justamente está en Wuhan, miren qué coincidencia, y que ese laboratorio químico se le habría filtrado esta enfermedad y se extendió al público, y por eso partió solo ahí y no a lo largo de China al mismo tiempo, porque a lo largo de China comen murciélagos, no es una cosa solo de Wuhan. Después el gobierno chino mencionó que era mentira esta situación y que en realidad estaban haciendo conspiraciones, pero posteriormente el gobierno chino cambió de su historia y dijo, es verdad, esto es algo artificial, no fue creado, eso sí, por China, sino que dijeron esto es artificial, pero Estados Unidos lo creó y enviaron el virus a Wuhan. Y me cuesta creer un poco en lo que llega el Partido Comunista Chino cuando es tan autoritario y cuando ando cambiando sus historias constantemente ahí de decir una versión a decir otra. Y lo que observamos en ese caso es que ahora ellos mismos dicen que esto sería algo artificial, nada más que ahora dicen, no, no fuimos nosotros, fueron los gringos, fueron Estados Unidos, que ellos trajeron a nosotros esto. Pero primero decían que era algo natural, después ahora dicen que es artificial, pero es culpa de Estados Unidos. Ustedes verán que creerán en esa situación. Pero a partir de todo eso y a esa manipulación mediática que ha habido sobre los casos, que es mentira tanto por lo que informan los mismos doctores, les dejo la fuente en la descripción, como también lo que se informa por la prensa y es cosa de los antecedentes de hace algunos meses de la manipulación de datos y la manipulación mediática que hace el Partido Comunista, toda esta propaganda y manipulación tan característica de los regímenes autoritarios ha servido mucho al Partido Comunista Chino. Porque ustedes habrán notado que a lo largo de las noticias, a lo largo de los diarios, de los televisores, de todas las cosas, se ha mostrado que China es el ejemplo a seguir. ¿Cuántas veces han escuchado decir, bueno, las medidas de control sanitario chino fueron muy buenas, hay que hacer esas cuarentenas al estilo chino? El modelo chino es la manera de frenar el coronavirus. Aquí pueden ver un artículo. Hay otros que dicen, como este otro artículo, China ha dado el ejemplo a seguir. Y así se suma y se sigue que constantemente se empiezan a dar y dar y dar constantemente a China como un ejemplo de un sistema maravilloso. Qué coincidencia que justo haya eso. Y se da la situación de que esto no es solo en pequeños diarios o pequeñas cadenas de televisión, sino que se da en las más grandes también del mundo. La BBC, Deutsche Welle, MSNBC, CNN, The Washington Post, básicamente diarios y cadenas de televisión bastante conocidas. Y para aquellos que no lo sepan,
El gobierno chino se ha caracterizado por en los últimos años, para no decir en la última década, invertir millonarias cantidades de dinero en numerosos de esos medios de comunicación. Entonces, cuando ocurre algo como esto, estos medios repiten la información. Pero esto no podría darse justamente si no hubiera algún mensaje en el cual basarse. Y gran parte de los argumentos para decir que por parte de los medios que lo que se tiene que seguir es el ejemplo de China y que en realidad China es maravilloso, se basa en las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud ha dicho, y aquí lo pueden ver en pantalla, que China es un ejemplo contra el coronavirus y que el resto del mundo no está listo. Y ha elogiado mucho a China, diferentes de sus miembros, parte de la Organización Mundial de la Salud, diciendo que es un modelo a seguir, que el futuro del mundo está en ser como China y que China ha dado la respuesta adecuada con respecto a esta crisis. Y uno que no sepa mucho podría decir, la Organización Mundial de la Salud lo dijo, está bien. Pero hay que ver un poco más profundo estos temas. Y hay que ver primero la influencia que tiene China en la Organización Mundial de la Salud y particularmente la influencia que tiene en el líder actual y en el líder anterior, que el líder anterior salió electo para la organización por parte de grandes aportes del Partido Comunista Chino. Pero la Organización Mundial de la Salud ya ha tenido acusaciones que se han comenzado a lo largo de los años de cargos de corrupción bastante altos, de que se acusa que hay mucha corrupción dentro de la Organización Mundial de la Salud. Y tanto así que en este febrero de este año ya había dudas y cuestionamientos de la relación que tenía la Organización Mundial de la Salud con el gobierno chino, particularmente por los numerosos casos de corrupción y de tráfico de influencias que se observan en esa organización. Pero veamos primero a quién lidera actualmente la Organización Mundial de la Salud. Actualmente el señor que lo está liderando se llama Tedros Adhanom Ghebreyesus. ¿Y quién es este señor? Que es de Etiopía. Para hacer un pequeño contexto, muchos dirán, es un señor africano que lidera la Organización Mundial de la Salud completamente neutro, ni de izquierda ni de derecha, siempre hacen este tipo de cosas. Pero veamos los antecedentes de este señor y después vemos sus relaciones con el Partido Comunista Chino. Él fue parte del Ministerio de Salud durante la dictadura de Mengistu en Etiopía. ¿Y quién es Mengistu? Para aquellos que no lo sepan, no tienen por qué saber de historia de Etiopía y tampoco de las historias de África. Mengistu era un dictador comunista, como él se definía marxista-leninista, que derrocó en la década de los 70 a la monarquía que gobernaba Etiopía, que era la monarquía de la dinastía, si no me equivoco, salomónica, que creo que es la que ha continuado de manera más o menos continua por miles de años en Etiopía, hasta que fue derrocado en los 70. A Haile Selassie II fue aquel que se derrocó, y llegó al poder Mengistu. Y él impuso la República Popular de Etiopía hasta la década de los 90, en particularmente, si no me equivoco, el 91. Podría estar equivocado, pero hasta la década de los 90. Y posteriormente el partido que él lideraba siguió en el gobierno, pero se transformó y pasó de ser un partido comunista a ser un partido socialista democrático, aunque es el mismo partido con los mismos liderazgos. De todas maneras, él fue justamente parte del Ministerio de Salud de ese gobierno y posteriormente fue ministro de Salud en el año 2005 hasta el año 2012 bajo el primer ministro Melewe Zenawi, del mismo partido político que estaba gobernando Etiopía antes, pero que se retransformó. Y este señor que vemos aquí, Tedros Adhanom, que ahora lidera la Organización Mundial de la Salud, hay que ver también qué credenciales políticas tiene. Y él es parte también de lo que se llama y aquí lo podemos ver, el Frente de Liberación Popular de Tigray, que es un partido comunista también de Etiopía, porque había más de un partido comunista, que tiene representación gubernamental junto al Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope. Y este Frente Revolucionario es el partido que gobernó Etiopía durante la dictadura marxista, pero que ahora está gobernando y se retransformó. Y como podrán ver en sus elecciones legislativas, obtienen casi el 100% toda la representación del Congreso y el resto en gran mayoría es de otros partidos de tendencia también algo marxista. En las elecciones de, como podemos ver, del 2015, este partido sacó 500 de 547 escaños en el Congreso de Etiopía. Claramente muy legítimo que un solo partido saque aproximadamente el 90% de todos los votos. Completamente legítimo. El mismo partido político que ha gobernado Etiopía por décadas, que antes era el Partido Comunista de Mengistu. Nada que ver, pero bueno. Y en asociación, este señor que vemos ahora en la Organización Mundial de la Salud es una figura que lidera el Frente de Liberación Popular de Tigray,
que se caracteriza por también ser un partido que no ha dejado de ser marxista, que tiene 38 escaños de los 547 dentro de Etiopía, pero que tiene un componente nacionalista de una zona de Etiopía, pero empujando ideales marxistas-leninistas. Y una de las figuras que se ha destacado y son de la nueva generación del Politburo, que aquellos que conozcan es como se llama la directiva, podríamos decir, o la organización más grande, más de dirección de los partidos comunistas, es Tedros Adhanom, que ahora lidera la Organización Mundial de la Salud. Esos son sus antecedentes, él tiene una tendencia ideológica. ¿Y qué ocurre? Que se ha caracterizado por tener una relación muy cercana con el Partido Comunista Chino, teniendo visitas con él. Y miren la coincidencia, que a la vez que empieza a reunirse, China anunció que va a hacer un centro, que va a ser el estratégico a lo largo de África, de salud pública. Y que de todos los países africanos justo cayó en Etiopía, el país del señor que lidera la Organización Mundial de la Salud y que es gobernado por partidos de izquierda bastante dura y que también tiene cierta participación en el partido político marxista del cual él pertenece. Claramente es una coincidencia. ¿Cómo va a haber aquí tráfico de influencia o corrupción? No, para nada. Simplemente aquí hay una coincidencia. Pero más allá de eso, el gobierno de los Estados Unidos incluso advirtió que este centro de control de enfermedades en Etiopía es un lugar de espionaje también por parte del gobierno chino. ¿Pero a quién le importa eso? No, esas son locuras de Estados Unidos. ¿Cómo será posible que un marxista de Etiopía llegue a acuerdos con el Partido Comunista Chino? Locura, locura. Y que de todos los países africanos, justo el de la cabeza de la Organización Mundial de la Salud sea el beneficiado por estos fondos, de los cuales se van a ver beneficiados los partidos gobernantes de Etiopía, que tienen también una tendencia marxista. No, pura coincidencia. Sería una basofia decir algo que fuera distinto. Mera coincidencia. Y bueno, ahí hay ciertas relaciones que se ven entre la Organización Mundial de la Salud. Y por eso en su momento, incluso CNN mencionaba que había cuestionamientos por las cercanías que tiene China con la Organización Mundial de la Salud. Porque es una organización extremadamente corrupta y que vemos que hay mucho tráfico de influencia. Y este es simplemente que él lidera la Organización Mundial de la Salud ahora. Porque el líder anterior se sabía que tenía nexos bastante directos con el Partido Comunista Chino y que llegó a su cargo gracias a la influencia de esto. Y toma en consideración que todo esto está ocurriendo en la Organización Mundial de la Salud con nuestros impuestos, porque esta organización mundial se paga con dinero fiscal, que sale de todos los países. Si usted está viendo esto un país hispano o de otro país, su país también está pagando para todo esto y para esta organización, de los cuales hay un alto nivel de corrupción, dinero que desaparece, se va simplemente, y es una cosa espontánea, o que muchas veces se malgasta. Es bien conocido los millonarios gastos que hacen en viajes y en hoteles de lujo en esta organización. Por supuesto, completamente necesario. Pero de todas maneras, quien más aporta a esta organización con impuestos es Estados Unidos. Y esta misma organización se ha encargado también de hacer esta jugada tan positiva, de contactarse con Google y hacer presión sobre Google con el apoyo del Partido Comunista Chino y otros gobiernos afines, para que Google haga lo necesario para prevenir las noticias falsas del coronavirus y de China. Entonces, ¿qué hicieron? Que ustedes podrán ver en YouTube que abajo de esto va a haber un artículo que dice que es el coronavirus, un artículo de Google sobre el coronavirus. Eso es cortesía de la influencia de la Organización Mundial de la Salud sobre Google junto al Partido Comunista Chino. ¿Y qué es lo que ocurre? Que también el hecho de que este video esté desmonetizado y que muchos videos del coronavirus estén desmonetizados y no se les promueva mucho es cortesía también de las presiones de la Organización Mundial de la Salud y el gobierno chino sobre Google para que no se desinforme, por supuesto. Y el artículo que está abajo, si no me equivoco, probablemente es de la Organización Mundial de la Salud, para que, por supuesto, solo se entregue la versión oficial y legítima del coronavirus y todo lo que está pasando en esta situación y no haya noticias falsas. Ahora, que esta versión esté dirigida por justamente un señor que se ha caracterizado por, digamos, prácticas cuestionables, que es parte de un partido marxista en Etiopía y que tiene claros vínculos con el Partido Comunista Chino, que consiguió que justo en su país de origen de toda África pusieran un centro que va a requerir inversiones millonarias y que se ven beneficiados los partidos políticos, es tan solo una coincidencia. Esta organización hace lo que cree que es mejor para ustedes, por supuesto. Pero dejando de lado toda la ironía que he mencionado, después de que se hacen estas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, esto es como una estructura piramidal. Hacen estas declaraciones que hay influencias de China. Después, los medios que también tienen mucha influencia por parte de China
observan esta situación y empiezan simplemente a decir, ah, ya, China es un buen ejemplo, miren lo que dijo la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dijo esto, así que China debe ser bueno. Esto es lo que ustedes deben haber visto en sus televisores o en los diarios. Y después el gobierno chino dice, miren, pero si nosotros logramos calmar la situación, miren lo que dice la Organización Mundial de la Salud. No lo decimos nosotros en China, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que es una organización completamente legítima y neutra, ni de izquierda ni de derecha, una organización objetiva. Y olvidemos que están metiendo dinero, olvidemos los sobornos, olvidemos las influencias políticas sobre partidos políticos marxistas que hay en África y que actualmente tiene a un líder dentro de la Organización Mundial de la Salud que lo lidera. Olvidemos todo eso. Es completamente neutro. Entonces esto es un ciclo. La Organización Mundial de la Salud tiene influencia china, hace declaraciones, hay corrupción. Esto lo toman los medios tradicionales occidentales, sea de televisión o de diario, lo replican, en parte porque también tiene mucha inversión china. Los medios locales de distintos países, sea televisión local como Canal 13, TVN, etcétera, estoy hablando de casos de Chile, ustedes recordarán casos de sus países, como son flojos o hay influencia de otras partes, copian lo que dicen los medios conocidos a nivel internacional. Y después, ¿qué llega diciendo China? Nosotros somos el ejemplo, Occidente es malo, copien el modelo chino, no lo decimos nosotros, lo dice la prensa occidental y lo dice la Organización Mundial de la Salud. Realmente es una estrategia que yo creo que es inteligentísima, es súper brillante, pero la gente no lo sabe y es fácil caer en eso. Y ustedes van a ver muchas personas que van a empezar a dar como ejemplo a China, los medios también. Y ahí viene toda la influencia, porque no es casualidad que se hable de China como un ejemplo, hay influencia política. Ahora, de todas maneras, las fuentes están abajo en la descripción para que ustedes lo investiguen. Es una situación lamentable porque abajo va a aparecer también esto del coronavirus ahí, ese artículo que pone YouTube. Y me van a desmonetizar el video y no voy a generar ni un solo peso o dólar o centavo con este video. Pero me parecía que era un tema interesante y hay que hablarlo, así que vale la pena hacerlo. Espero que les haya gustado la información y si tienen alguna recomendación de algún tema pueden mencionarlo abajo en los comentarios.